Javier Suescun Cordón, gestor senior de renta variable de Credit Suisse Gestión. Javier, muy buenos días. Buenos días. Lo que decíamos, un placer vernos cara a cara. El placer es nuestro. Y bueno, vamos a empezar, si te parece, haciendo un análisis de lo que es la situación en un momento en el que estamos inmersos en todo lo que están siendo la campaña de resultados empresariales y ese comportamiento que están teniendo y esos datos, ¿no?, en comparativas con este año pasado de 2020, difícil, ¿no?, también de comparar. Cuéntanos. Sí, bueno, la verdad es que la campaña de resultados está muy avanzada. En Estados Unidos creo que estamos ya cerca del 100% de las compañías reportadas, y la verdad es que el resultado está siendo bueno. En media las compañías están batiendo en un 10% las previsiones que había de beneficio por acción. En Europa la campaña va un poco más retrasada, pero también está yendo bien. Es verdad que luego dentro de los índices hay sectores que están yendo mejor y otros peor. Podríamos destacar la parte positiva de los financieros, compañías que el año pasado tuvieron que hacer muchas provisiones ante posibles insolvencias como consecuencia del COVID, que luego no se han confirmado, con lo cual están desdotando esas provisiones, lo que les está ayudando a publicar mejor. Y luego otros sectores pues, que se están viendo afectados por lo que ya es Vox Populi, que son los cuellos de botella, la escasez de materias primas y precios del transporte, ¿no?, como pueden ser las compañías de autos, que se han visto muy afectadas por la escasez de semiconductores, lo cual no les ha permitido producir o atender toda la demanda que tenían de vehículos y otros sectores igual, ¿no? Pero bueno, lo importante yo creo que es que la demanda está ahí, sobre todo para los sectores que igual no han podido atender esa demanda como el sector de autos, y que el proceso de apertura en general está ayudando a la economía y a los resultados empresariales. Hablabas de esas cuentas conviviendo con esas disrupciones en las cadenas de suministro, esos cuellos de botella, esos precios en las materias primas que también van de la mano. ¿Cuál es la situación y cómo ves, por otra parte, cómo está evolucionando todo este tensionamiento en los cuellos de botella? Pues mira, la verdad es que cuando empezaron los primeros cuellos de botella a inicios de año, todo el mundo comentaba y todo el mundo creíamos que eran temporales, y la realidad es que se están extendiendo en el tiempo más de lo que creíamos, ¿no? Y ya pues todo el mundo está empezando a creer y estimar que se van a extender a lo largo del 2022, ¿no? Y es verdad, pero también es cierto que en las últimas semanas estamos viendo algunos cuellos de botella, sobre todo los vinculados más a los costes de transporte marítimo, que pueden estar empezando a corregir y a ajustarse, ¿no? Algunos índices como el índice de carga seca báltica, pues está empezando a corregir en precio, y bueno, pues empieza a haber voces en el mercado que anticipan que igual podemos tener una mejora de esos cuellos de botella antes de lo previsto, ¿no? Algo que por otro lado sería muy positivo para la bolsa y para determinados sectores en concreto. Sí, mejora desde luego los precios en esos fletes, está claro que es una noticia que va a aliviar bastante, en un contexto en el que evidentemente estamos todo el tiempo pendientes de los precios, ese dato de inflación, vigilando su evolución. ¿Cuál es la situación que veis desde Credit Suisse Gestión para este dato de inflación, que aparte desde la Reserva Federal y desde los bancos centrales se insisten en que es transitoria, y las perspectivas para este año que ya está aquí al lado, el 2022? Pues la verdad es que ahí nosotros estamos bastante alineados, por no decir completamente alineados con los mensajes de los bancos centrales, ¿no? Parafraseando un poco la intervención que realizó Powell hace escasos días, en la que comentaba que ellos estimaban que los factores que están influyendo en la inflación iban a ser temporales, nosotros creemos que también. Es decir, estamos viviendo una situación económica muy complicada y muy diferente en la que no hemos vivido antes, ¿no? En la que por las restricciones de viajes y del COVID, muchos servicios no han estado disponibles, y sin embargo entonces ha habido una demanda de servicios que se ha visto aminorada, como pueden ser los vuelos o las vacaciones transoceánicas, y que se ha habido compensada por una mayor demanda de bienes de consumo, ¿no? Entonces ese desajuste de demanda entre bienes de consumo y servicios, pues a buen seguro también está influyendo en esos cuellos de botella, pero creemos que en la medida en la que la economía vaya recuperando la normalidad en este proceso de apertura, eso se debería de normalizar, y eso debería llevar a que los cuellos de botella se fueran solucionando poco a poco, y que en definitiva la inflación continuara con esa mejora también, ¿no? Y fuera reduciendo, y de cara al año que viene, pues sobre todo
para el segundo semestre pues tengamos ya datos más normales, ¿no? Al alinearte de alguna manera, alinearos o estar bastante en sintonía con ese diagnóstico por parte de la FED en medio de críticas, ¿no?, que aparecen, que dicen que si está siendo demasiado débil, que va a condicionar política monetaria, está claro que hay que analizar, ¿no?, también la comparativa de lo que está siendo este ejercicio con las cifras del año pasado, que no tiene nada que ver con lo que era una economía normal. Claro, efectivamente, todos los datos que estamos viendo de inflación este año toman como base un año 2021 que desde el punto de vista histórico, sanitario, ha sido un año extraordinario, en lo malo en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos que esos datos de comparativa año contra año, tomando como base de la comparativa y de estadística el año 2021, pues hay que tener cuidado y no hay que leer quizás demasiado a futuro, y hay que empezar a esperar a ver datos en un entorno más normalizado y ver si eso se confirma, que nosotros creemos que conforme vayamos recuperando la normalidad, esos datos cada vez deberían de ir a mejor y se debería de ir moderando la inflación. Mirando más factores, ¿no?, de lo que es la realidad en la que nos movemos, del pulso económico, también está esa realidad del comportamiento de las empresas familiares que se mueven a otro nivel, pero siguen sufriendo de todas formas las mismas variables que el resto del mercado. Querría que pusiéramos el foco en cómo ha sido ese comportamiento de este tipo de compañías durante este COVID-19, durante esta pandemia. Sí, la verdad es que en Credit Suisse llevamos analizando en concreto la evolución de las compañías familiares desde hace ya más de 10 años y hemos visto el comportamiento de las mismas en distintos entornos, ¿no? Pero es verdad que no habíamos tenido la posibilidad de comprobar cómo se comportaban y cómo actuaban en un entorno como el del año pasado, en una pandemia como la que vivimos, porque es algo que no se vivía desde hace 100 años, ¿no? Y la realidad es que nos ha gustado la reacción que han tenido, porque han cumplido con muchas de las características y de las bondades que nosotros siempre hemos visto en las compañías familiares, ¿no? Ahora que está tan de moda y es cada vez más importante que las compañías busquen maximizar el retorno, no solo de los accionistas, sino de los grupos de interés o los stakeholders, pues hemos visto cómo muchas compañías familiares priorizaban la preservación del empleo a lo largo de la crisis, en lugar de optar por reducir empleo para mantener los márgenes o cumplir los resultados del siguiente trimestre, es decir, que priorizaban pues el bienestar de sus empleados o de los distintos grupos de interés. Y por otro lado hemos visto también muchas compañías que igual estaban en un proceso de venta de una división o de una filial y bueno, pues el comprador intentaba apretarles para mejorar el precio, aprovechando un poco las circunstancias de la pandemia, y las compañías familiares pues aguantaban el tirón y lo han conseguido vender posteriormente al precio que habían pactado inicialmente, ¿no? Lo que demuestra un poco su visión de largo plazo y no tan influenciada por el corto plazo, ¿no? En definitiva, son compañías que primero tienen un nivel de endeudamiento menor, y eso les hace poder aguantar más situaciones complicadas, como pudo ser la del COVID, tanto en lo referente a mantener el empleo como también en no tener que reducir el precio de una compañía que está en proceso de venta simplemente porque el comprador te aprieta y estás un poco con el agua al cuello, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido una prueba de fuego más y estamos muy contentos con cómo han respondido. Parece que estamos haciendo balance, ¿no?, de lo que está siendo el ejercicio. Ya es que estamos a punto de despedir este 2021, que además se iniciaba con tantas esperanzas, a punto de empezar 2022. Estamos hablando a largo plazo. No sé cómo encaráis ya el cambio de año de cara ya a 2022, por aquello de poner ya el cierre de esta charla mirando a lo que va a venir. Pues como siempre, con cierta incertidumbre, porque bueno, se acaba un año bueno, muy bueno en rentabilidades, con una evolución muy buena. La verdad es que lo que es la actividad económica, pues creemos que está bien, o sea, es decir, que el proceso de reapertura de las economías sigue y eso unido a los estímulos que han introducido los bancos centrales, pues está ayudando a que la economía esté recuperando, ¿no? Pero por otro lado es verdad que nos hallamos en niveles pues muy elevados de bolsa, que llevamos unos años buenos y bueno, pues estamos ahí balanceando un poco las dos cosas, ¿no? Un poco la buena inercia económica que mantienen las principales economías mundiales, junto con unos niveles de valoración pues que quizás en algunos mercados pueden empezar a estar un poco más altos. Entonces, bueno, pues estamos ahí esperando y con ganas de empezar el año y a ver qué nos depara.
pues lo viviremos y lo analizaremos. Javier Suescun Cordón, gestor senior de renta variable de Credit Suisse Gestión. Un verdadero placer tenerles de mañana aquí en Negocios Televisión en Business Conexión. Hasta la próxima, ha sido un placer. Hasta otra, el placer ha sido nuestro. Gracias.